Saludos cordiales, ingeniera Marinera Carrión. Somos el grupo B de la materia de comunicaciones analógicas. El siguiente video es para hablar sobre el tema de modulación PSK y de PSK. Como puede observar en la diapositiva, los integrantes de este grupo son Daniela Huinzaca, Edison Cabrera y mi persona Carlos Tandazo. Esperemos que el siguiente video sea de su agrado. Modulación PSK. En esta técnica de modulación, la información se modula en fase. Para esto se considera una señal binaria con la información a transmitir, con niveles de tensión de más o menos 1 voltio, anchura de bit y una señal portadora de alta frecuencia. La señal modulada PSK se define en la siguiente ecuación. Cuando tenemos una portadora positiva, nuestro voltaje será positivo, en este caso un 1 lógico. Cuando tengamos una portadora negativa, nuestro voltaje será negativo y nos da por ende un 0 lógico. El modulador PSK. En el modulador, cuando la entrada corresponde a un 0 lógico, la fase de salida de la señal PSK es 180 grados. Si la entrada es un 1 lógico, la salida de la señal será de 0 grados. El modulador PSK consta de un modulador balanceado y un filtro pasabanda que elimina los armónicos no significativos de la señal. Como podemos apreciar en la imagen, en la ilustración número 2, la señal de información, tenemos la señal de información, que en este caso es FDT, y la señal modulada, en este caso en PSK. En la ilustración número 3 podemos ver el funcionamiento del modulador PSK. El estudio espectral de la frecuencia de la modulación PSK. Se considera un tren de pulsos de periodo T, con semiperiodo TB, pero con amplitudes de tensión de A como función f de t. Al transformar esta señal utilizando Fourier, se obtiene la siguiente ecuación, la cual estamos observando en la diapositiva. Al tomar esta ecuación y al pasarla al dominio de la frecuencia por medio de la transformada de Fourier y sustituyendo la ecuación en la misma, se consigue el resultado de la siguiente ecuación, como podemos observar. Esto nos dice que al igual que en el caso de la modulación ACK, el ancho de banda para la señal PSK es el doble de la señal original. Fases de la modulación PSK. Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado que la más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2. Así tendremos BPSK con 2 fases, QPSK con 4 fases y 8PSK con 8 fases y así sucesivamente. El PSK de 16 es una técnica de codificación en donde M es igual a 16. Hay 16 diferentes fases de salida posibles. Un modulador de 16 PSK actúa en los datos que están entrando en grupos de 4 bits, llamados quad bits. La fase de salida no cambia hasta que 4 bits han sido introducidos al modulador. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. Bien, ahora vamos a hablar sobre DPSK, que son las siglas en inglés de modulación por desplazamiento diferencial de fase. Al comenzar la diapositiva, tenemos una gráfica de cómo es el funcionamiento de esta modulación DPSK, un diagrama de cómo funciona esta modulación. Tenemos primeramente una compuerta XNOR, una demora de 1 bit y un modulador balanceado y su respectiva salida, también su respectiva entrada de datos. Más adelante veremos un poco mejor de cómo funciona cada una de estas partes. Hablando ya de la modulación por desplazamiento diferencial de fase, esta es una forma de modulación digital donde la información binaria de la entrada está compuesta en la diferencia entre las fases de 2 elementos sucesivos de señalización y no en la fase absoluta. Esta modulación se considera una forma no coherente de PSK, que se revisó anteriormente, y por ello, en la recepción se evita la necesidad de una señal coherente de referencia para la recuperación de la señal portadora que se haya modulado. Intentando entender un poco cómo funciona esta modulación en cuanto a un diagrama o una imagen, antes que nada cabe recalcar que esta modulación se puede implementar tanto como RZ como NRZ.
Estos pues son códigos de línea, que son pues return to zero o de retorno a cero y de no retorno a cero. Es un punto importante de recalcar que de cualquiera de las dos formas se puede implementar esta modulación. Como ya se dijo, es un tipo de modulación de fase que transmite datos cambiando la fase de la onda portadora. Anteriormente habíamos visto modulaciones que alteraban la frecuencia y la amplitud de nuestra señal portadora. En este caso, estas modulaciones se concentran en la fase de la misma. Toda la información subsiguiente se codifica con inversiones de fase de 180 grados de la frecuencia portadora. Esto pues se puede reflejar claramente en la imagen a continuación, que cuando pues tenemos, aquí tenemos pues, un código de línea que está representando una secuencia binaria, ¿no? Que cuando tenemos, por ejemplo, ceros, no tenemos ningún tipo de cambio en la fase de nuestra señal portadora. A la diferencia de que cuando hay un 1 binario, por ejemplo, tenemos que claramente hay un desfase de 180 grados en la fase de nuestra señal portadora. Y cuando hay un cero, pues regresa a la normalidad, cuando hay uno se altera y así sucesivamente, ¿no? Los dos puntos de acá abajo nos dejan mucho más claro lo que se acaba de comentar, y es que pues una inversión de fase eh, portadora de 180 grados que precede un chip deberá caracterizar ese chip como un monobinario, tal como se observa y como ya se comentó, ¿no? La ausencia de una inversión de fase anterior se denota como un cero binario, es decir, cuando no tenemos ningún tipo de desfase, vamos a tener un cero binario, ¿no? Ahora, hablando ya del modulador de PSK, como hemos dicho, íbamos a explicar un poco más de cómo funciona cada una de las partes de este diagrama que teníamos acá. El flujo de datos de entrada llega a un circuito lógico que en la figura es representado mediante una compuerta XNOR, tal como lo podemos observar en la imagen. También en la parte de acá arriba hemos adjuntado la tabla de verdad de una compuerta XNOR que nos deja ver claramente que cuando tenemos dos entradas iguales, tenemos una salida lógica de 1, ¿no? Y cuando tenemos dos entradas diferentes, tenemos una salida lógica de 0. En esta compuerta lógica, lo que hace es, se compara el bit que ha salido de ella, o sea, se compara el bit que entra por ella con el bit que sale, ¿no? Como podemos observar, al momento de que sale por aquí un bit, este se vuelve a conectar con la misma compuerta y se vuelve a comparar con un bit de entrada, ¿no? Entonces, el primer bit de flujo de datos no hay que compararlo y entonces se hace referencia a un bit inicial. Eso es obvio, ¿no? Porque al que cuando apenas inicia la comparación solo tenemos un bit, ese bit pues no se puede comparar con nada y cuando solamente tenemos una entrada no puede activarse esta compuerta XNOR porque necesariamente necesita de dos entradas para poder hacer la comparación. Es por eso que la primera pues no vamos a tener que compararla. La señal de salida del circuito lógico tiene un valor de voltaje positivo cuando la salida del circuito lógico es 1 y un valor de voltaje negativo cuando es 0. Podemos observar claramente en esta tabla pequeñita de aquí que cuando hay un cambio de bit o un cambio de 0 a 1, vamos a tener un desfase, ¿no? Porque aquí se observa claramente que cuando hay un cambio de 0 a 1, y no son iguales, tal como se muestra en la tabla de verdad de acá arriba. De 0 a 1 no son iguales, tenemos un 0, ¿no? De 0 a 1 no es igual, tenemos un 0 y vamos a tener un desfase de 180. Cuando ambas entradas son iguales, vamos a obtener un 1. Entonces, y aquí se demuestra que cuando hay dos bits que son iguales, dos bits consecutivos que son iguales, obtendremos un 1 y no va a haber desfase. Y así el mismo análisis para cada uno de los pasos entre bits, ¿no? Cuando hay un cambio de bit de un 1 a un 0, va a haber, o de un 0 a un 1 también, va a haber un desfase. Y cuando hay cambios de bits similares de un 1 a un 1 o de un 0 a un 0, no vamos a tener ningún tipo de desfase. Ahora, el receptor del DPSK. La señal que haya sido recibida en el receptor, tanto en forma directa como a través de un circuito donde sufre un retardo de un tiempo de bit, como se muestra también aquí en la imagen, en este pequeño cuadro que dice demora de un bit. Las dos señales se introducen en un demodulador síncrono o también llamado multiplicador y la señal resultante atraviesa un filtro pasabajo. En esta pequeñita tabla de acá se puede observar claramente cómo se recupera los bits que cuando o sea, que aquí se realiza básicamente el proceso de
de en base a los desfases que tiene nuestra señal portadora, poder recuperar la secuencia de bits que inicialmente se había ingresado o con la que se había trabajado. A continuación se explicarán algunas de las principales aplicaciones de cada una de las modulaciones que hemos venido abordando en esta presentación, tanto la modulación PSK como la modulación DPSK. En primera instancia tenemos las aplicaciones de la modulación PSK, mismas que se describen a continuación. Por ejemplo, sirven para la transmisión de señales de televisión en alta definición. Un punto a considerar es el espectro de su potencia, ya que mientras más alto es el espectro de su potencia, el tamaño de las antenas va a ser menor. Esto en cuanto a las antenas de recepción. ¿Por qué? Pues porque, como podemos ver en la imagen, la amplitud de la señal modulada es constante, por lo cual pues hay algunas empresas, o quizá en su mayoría que manejan televisión satelital, usan siempre antenas parabólicas pequeñas. ¿Por qué? Pues porque debido a la gran potencia de su señal. En cuanto a lo que tiene que ver con las aplicaciones de la modulación DPSK, tenemos que este tipo de modulación está aplicada en sistemas de comunicaciones inalámbricas como la RFID, la WLAN y el Bluetooth. Una famosa aplicación entre ellas es el Bluetooth. Todos los conocemos, donde se han utilizado alternativas de DPSK como la 8DPSK y la pi cuartos o modulación de QPSK. En este caso se utiliza para transmitir datos a través de la onda portadora cambiando su fase. Como ya su nombre mismo lo dice, es un tipo de modulación que afecta principalmente a la fase de la portadora. A continuación se presentan las ventajas y las desventajas también de cada uno de los tipos de modulaciones. En cuanto a las ventajas de la modulación PSK, se tiene que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que en cuanto al diseño de los amplificadores se va a simplificar o se va a hacer de la forma más fácil. Y esto también influye a que los costos de los artefactos o de los circuitos se reduzcan, ya que la potencia de la fuente es una potencia constante, como habíamos mencionado anteriormente. Además, pues también podemos lograr una alta tasa de transmisión de datos mediante esta técnica de modulación. En cuanto a las desventajas, bueno, se podría tomar en cuenta la sincronización de este tipo de modulación. También tiene una probabilidad de error elevada y se utilizan algunos algoritmos extremadamente difíciles de codificar en información binaria. A veces también son extremadamente sensibles a las diferencias de fase. En ocasiones, pues como sabemos, este tipo de modulación va afectando directamente a la fase, por lo cual pues un pequeño cambio en esta va a cambiar prácticamente toda la información. Entonces en este caso pues es bastante sensible. En las ventajas y desventajas de la modulación DPSK, en este caso es el segundo método de modulación. Como ventaja tenemos la mejora de 3 dB que ofrece la sensibilidad del receptor. Además, mejora las prestaciones de los enlaces de comunicaciones ópticas a largas distancias. Cabe recalcar que, como la misma ventaja lo menciona, pues es únicamente en comunicaciones ópticas. Por otra parte, también resulta más tolerante a los efectos no lineales. En cuanto a las desventajas, requiere de entre 1 y 3 dB más de la relación señal a ruido para alcanzar la misma tasa de error que el método de modulación PSK. Además, la interferencia de ruido en DPSK es mayor. En este caso, pues es una desventaja grande, ya que el ruido está muy presente en un medio, y que sea sensible pues a este ruido es una gran desventaja. La modulación de PSK utiliza 2 bits sucesivos para su recepción. En este caso, pues como los 2 bits están ligados al llegar al receptor,
Si es que uno de los dos está dañado, pues será una reacción en cadena, por lo cual el segundo también presentará errores, lo cual es una clara desventaja. Esperamos que el siguiente video haya sido de su agrado. Ojalá que haya contenido dentro de él los temas más relevantes acerca de estas modulaciones PSK y DPSK. Muchísimas gracias por la atención y por tomarse el tiempo de ver este video.